¿Qué tal, hijos de la playa? Mi nombre es Francisco Arturo Pérez Garza Paredes, Kaizen, y sean bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Sin nada más, comenzamos. Y voy a irme un poquito para atrás de lo que estamos trabajando. Dice, en las clases pasadas estuvimos viendo lo que era potencia de potencias, como, como la potencia de la potencia era la abreviación de una potencia que se estaba multiplicando tantas veces como ella, y entonces una potencia de potencia se convertía en una multiplicación de potencias de la misma base en repetidas ocasiones. Y cómo podemos encontrar los diferentes tipos de abreviaciones, cómo entender que 2 a la tercera elevado al cuadrado es lo mismo que 2 al cuadrado elevado a la tercera potencia, lo vimos con varios ejemplos. Y aquí las partes importantes son las de el producto de dos potencias con la misma base es igual a la base elevada de la suma de los exponentes. Lo que está aquí, el producto de dos potencias, 2 al cuadrado multiplicado por 2 a la tercera potencia es igual a la potencia elevado a sus potencias, a la suma de sus potencias, 2 a la quinta. Mientras que cuando tenemos división es la de arriba menos la de abajo. También vimos que si la potencia de arriba es la misma que la potencia que está dividiendo, entonces nos da una potencia elevado a la cero y eso significa 1 también. Y que una potencia de potencia, las potencias se multiplican para hacerlo de una manera más sencilla. También vimos varios ejemplos como los que encontramos en este lugar. ¿Sí? Y ahora vamos a ver exponentes negativos. Bien, los exponentes negativos son complejos porque son como esa parte. Oh, ok, se pusieron de acuerdo para todos meterse con 5 segundos de diferencia, ¿verdad? Voy a abrir este mischief. ¿Estoy presentando pantalla o estoy presentando toda mi computadora? Nada más la pantalla. Nada más pantalla, profe. Hey, déjenme presento toda mi computadora. Ahí va, para que vean mis secretos más íntimos. Sí, claro. Bien, entonces, bien, vamos a hacer una serie de dibujitos porque a veces nosotros tenemos una complejidad con esto. Fíjense bien, nada más para que entendamos. Dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por... ¿No se acuerdan? Dividir entre ¿Por 2. dos, no, profe? No. ¿Por Dividir un medio? por un medio, exactamente, por un medio. Se fijan que son operaciones totalmente inversas, ¿sí? Dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Después también descubrimos que dividir entre 0.1 era lo mismo que multiplicar por 10. Y se quedan, ¿what? ¿Por qué? ¿Por qué son lo mismo? Bueno, pues porque les voy a platicar que existen unas cosas que se llaman inversos multiplicativos. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 2? Bueno, el inverso multiplicativo de 2 es un medio. De entrada, ¿qué número está abajo del 2? El 1. ¿Y cuál es la característica del inverso multiplicativo? Bueno, pues el inverso multiplicativo lo que hace es que 2 por 1 me da 2 y 1 por 2 me da 2. O sea, cuando tenemos el inverso multiplicativo y multiplicamos esas dos cantidades, entonces vamos a obtener un entero. Por eso es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque dividir entre 2 va a ser lo mismo que multiplicar por un medio. O sea, hacer una acción va a ser lo mismo que hacer por la acción contraria, ¿vale?
Entonces, aquí un décimo, pues si lo leemos como debe de ser, un décimo es 1 entre 10. Dividir entre un décimo va a ser lo mismo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de un décimo? Cambiamos el 1 para abajo, el 10 para arriba, ¿y qué me queda? Por 10 sobre 1. Entonces, muchachones, una vez que platicamos esto del inverso, sí estoy grabando. Nada, recuerda que yo grabo por por el OBS, ¿vale? Itzel, yo grabo por el OBS, no grabo por Meet. Entonces, una vez que nosotros entendamos esta parte de que esto es esto y esto es otro también y que son inversos multiplicativos y por eso son lo mismo. Dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Dividir entre 0.1 es lo mismo que multiplicar por 10. Una vez que entendamos esto, podemos entender esto otro. Fíjense bien. Si yo tengo una potencia abajo, es lo mismo que escribirla como. N entre 1. Nope. Es lo mismo que esto. ¿No lo entendemos? ¿Sí lo entendemos o no? O sea, cuando nosotros tenemos esto, 6 a la 3 entre 6 a la 2. ¿Cómo hacemos la simplificación exponencial? Nosotros escribimos 6 a la 3, como es división, el de abajo, ¿qué es? El de abajo es negativo, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, yo puedo tener escrito lo siguiente. 6 a la 3 que multiplica a 6 a la menos 2. Y eso es lo mismo que 6 a la 3 que está siendo dividido entre 6 a la 2. ¡Tarán! ¿Lo entendemos? ¿Se fijaron cómo una multiplicación se convirtió en una división y cómo una división se pudo convertir en una multiplicación? Si observan, en la regla dice, cuando una potencia se divide por otra, el exponente de abajo me dice que es el negativo. ¿Recuerdan la importancia de recordar que el de abajo es el negativo? Por lo tanto, al de arriba le quitamos el de abajo. Si nosotros tenemos aquí esto, nosotros vamos a hacer lo mismo. 6 a la 3 que multiplica a 6 a la menos 2 me da como resultado el mismo, 6, porque las potencias se van a sumar. A 3 le voy a sumar menos 2, me queda 6. Entonces, esto es una división. Porque en realidad 6 a la menos 2 significa que yo tengo 1 sobre 6 a la 2. ¿Dónde está el 6 al cuadrado? Se encuentra abajo. Por lo tanto, un exponente negativo me está diciendo que el exponente terminó en la parte de abajo y no en la parte de arriba. Observen aquí, forma multiplicativa. Dice 6 a la 3, 6 por 6 por 6, eso es 6 a la 3, que está siendo dividido por 6 por 6. Nosotros ya sabemos que este se cancela, por lo tanto me queda 6. Tal y como lo vimos en la simplificación exponencial, 3 menos 2 me da 6 a la 1, o 6 a la 1 es 6. Fíjense en este caso, 10 a la 4, 10 por 10 por 10 por 10, entre 10 a la 2 es 10 por 10. Se van a cancelar 2 y me va a quedar 6, me va a quedar 10 a la potencia 2, tal y como lo vimos antes. 10 a la potencia 4 menos 2, pues me da esto. Y después, fíjense aquí, tenemos 4 a la 7.
4 que multiplica 4, 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 2, 4, 6, que multiplica 4, se va a dividir entre 4 que multiplica 4, que va a multiplicar a 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 4. Y recuerden, 1 por 1, por 1, por 1, por 1, por 1, por 1, el resultado es 1. Y ya lo vimos, porque 4 a la 7 menos 7 me da como resultado 4 a la 0. Y recuerden que 4 a la 0 es igual a 1. La parte bonita es, por ejemplo, en este caso, donde 3 por 3 no son suficientes arriba. Si observan ahora dónde va a sobrar. Sobra en la parte de abajo, porque al momento de cancelar, ¿qué me quedó arriba? Arriba me quedó 1. Porque 1 por 1, 1. ¿Y qué me quedó abajo? Abajo me quedó 3. 3. Excelente. 1 entre 3. O sea, 1/3. O sea, que aquí voy a tener una manera de escribir. 1/3 es lo mismo que escribir 3 a la 2 menos 3. 2 menos 3 es igual a 3 a la menos 1. O sea, 3 a la menos 1 es 1/3. En pocas palabras, lo que nosotros vimos como dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por 1/2. O sea, dividir entre 2 va a ser lo mismo que multiplicar por 2 a la menos 1. ¡Tan, tan, tan! ¿No? ¿No les gustó el descubrimiento? O sea, 2 a la tercera entre 2 a la quinta va a ser 2 que multiplica 2 que multiplica 2. Entre 2 que multiplica 2 que multiplica 2 que multiplica 2 que multiplica 2. ¿Se cancelan cuántos? 3. ¿Qué me quedó arriba? 1. ¿Qué me quedó abajo? 2 al cuadrado. O 2 a la menos 2. 1 sobre 2 al cuadrado. Recuerden, el de abajo, ¿qué exponente tiene? Tiene exponente negativo. Así que díganme el resultado de este. 3 a la quinta entre 3 a la 7. 3 menos 2 queda 3 menos al cuadrado. Exactamente, está bien. 3 a la menos 2 o 3 a la menos cuadrado. Yo te recomiendo que digas 3 a la menos 2. Así que va a ser 3 a la 5 menos 7, quedando como dijiste, 3 a la menos 2. ¿Y eso es igual a cuál fracción? Todas son Un fracciones. tercio. Pero debes de ponerle la potencia, ¿eh? 1 sobre 3. ¿Pero qué potencia tiene? Al cuadrado. ¿Estamos? Hay que ponerle la potencia. Sí, es a 1/3, pero debes de ponerle la potencia al 3. 1 sobre 3 al cuadrado. Entonces, aquí ¿cómo sería? A a la X entre A a la Y. Sería A a la X menos Y. Y no tiene otra. Y B a la N entre B a la N sería B a la N menos N. Eso sería igual a B a la 0 y eso sería igual a 1. Aquí no habría nada que contestar y aquí no habría nada que contestar porque no sabemos cuánto vale N. ¿Cómo vamos? ¿Más o menos?
Dice aquí. El exponente negativo surge de una división de dos potencias con la misma base en la que el exponente del dividendo es menor que la del divisor. Por ejemplo, 10 a la tercera entre 10 a la quinta me da como resultado 10 a la tercera menos 5, lo que me da 10 a la menos 2. Y 10 a la menos 2 es igual a 1 sobre 10 al cuadrado. ¿Ok? Podemos escribir el exponente positivo o podemos poner el exponente negativo. Un número entero elevado a un exponente negativo es igual a una fracción cuyo numerador es 1 y denominador es el mismo número con el exponente positivo. Y aquí te lo ponen. 10 a la menos 2 es igual a 1 entre 10 al cuadrado, lo que eso es igual a 1 entre 100, lo que eso es igual a 0.01. Como lo vimos acá arriba, 2 a la menos 1 significa que yo tengo un 1 sobre 2 a la 1 y eso es igual a 0.5. Recuerden que el exponente negativo solamente me está diciendo la fracción, que hay una fracción ahí. Por ejemplo, reescribamos esta expresión a su decimal. 10 a la cuarta potencia es igual a 1 sobre 4. Sobre 4 no. 10 a la 10 a la 4, muy bien. 1 sobre 10 a la 4, muy bien. Eso es igual a 0.1234. ¿Vale? Bien, 5 a la menos 3 es igual a 1 sobre 5 a la tercera. 5 a la tercera, lo que sería igual a 1 sobre 125, ¿va? ¿Queda claro? Sí. Bien, 2 a la menos 5 es igual a 1 sobre 2 quintos. 2 a la quinta, no 2 quintos, 2 a la quinta potencia. Y eso es igual a 1 sobre 32, ¿sí? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32, ¿sí? 1 sobre 32. 1 a la menos 7 es igual a 1 sobre 1 a la 7 y eso es igual a 1 sobre 1 y eso es igual a 1. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque voy a tener 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, me va a dar 1 y 1 entre 1 es 1. 1 a la menos 7 es 1. Bien. 4 que multiplica a 10 a la menos 2 es igual a ¿qué? 10 Va a ser igual a 4 que multiplica a 1 sobre 10 a la 2. Y eso es igual a 4 entre 10 a la 2. Y eso es igual a 4 entre 100. Y eso es igual a 0.04. ¿Se fijaron cómo esta multiplicación me dio un decimal, un número chiquito? En vez de que se fuera a 400, se fue a 4 centésimos, ¿verdad? Por la cuestión del negativo. Y 4 a la 4 por 4 a la menos 5, ¿cuánto da? Sería 1 a la 9, 1 a la 4 a 9. A ver, si vas a sumarle 4 más 5 negativo, ¿cuánto es? 4 más 5 negativo, ¿cuánto es? Es 4 a la 4 menos 5. Esto me da 4 a la menos 1, o sea, 1 sobre 4. ¿Cómo ven? Está bien padre esto, ¿no? ¿Sí o no?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos entonces a complementar nuestro apunte. Vamos a complementar nuestro apunte y dice así. Inciso A. El producto de dos potencias de la misma base es igual a la misma base elevada a la suma de los exponentes. O sea, a a la b que multiplica a la c es igual a más a la b más c. Digamos un ejemplo, díganme un ejemplo. Y yo aquí lo escribo. 5 a la segunda más 5 5 a a la la segunda quinta. no es más, no es más. Es por 5 a la ¿qué? A la quinta. 5 a la quinta me da como resultado 5 a la 2 más 5, o sea, 5 a la séptima. Recuerden que es multiplicación, ¿ok? No es más, ¿ok? Bien, inciso B. El cociente de dos potencias de la misma base es igual a la base elevada a la diferencia de los exponentes. A a la B entre A a la C es igual a la B menos C. Díganme un ejemplo que cumpla estas características. El que quieran. Si quieres agarramos este también. Ahí va. 5 a la quinta entre 5 al cuadrado, ¿cuánto da? 5 a la 5 menos 2, o sea, 5 a la 3, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Bien, ahora la pregunta es, inciso C, cuando el dividendo y el divisor tienen la misma base y el mismo exponente, el resultado es la base elevada a la potencia 0, lo que da como resultado 1. Díganme un ejemplo. Agarren los mismos números, no hay problema. 3 a 3, la 6. 3 a la 6, entre 3 a la 6. Entre 3 a la 6 me va a dar como resultado 3 a la 6 menos 6. Y eso me da como resultado 3 a la potencia 0, lo que me da como resultado 1. Bien, inciso D. La potencia de una potencia es igual a la base elevada al producto de los exponentes. Échenle, ejemplo. Díganme el ejemplo. Ajá. Sí, un ejemplo. 4 al cubo. 4 al cubo elevado a ¿cuál potencia? ¿A la sexta? A la sexta. A la sexta es igual a 4 a la 3 por 6, lo que me da 4 elevado a ¿qué potencia? A la 18. Y el último necesitamos que la potencia me dé negativo. Un número elevado a una potencia negativa equivale a una fracción en el numerador 1 y el denominador igual a la potencia positiva correspondiente. Bien, vamos a hacer aquí nos dio una potencia positiva, pero si lo agarráramos al revés, 5 al cuadrado entre 5 a la quinta, tendríamos entonces 5 a la 2 menos 5, lo que nos daría 5 a la menos 3. Entonces, 5 a la menos 3 equivale a 1 sobre 5 a la tercer potencia. No se les olvide esa parte, ¿va? Si tienen una potencia negativa, en realidad ustedes tienen una fracción. Bien. Entonces, hasta aquí es lo que teníamos planeado para el día de hoy. Esto sería la parte,
La parte final de las hojas, pero no lo que vamos a finalizar, porque recuerden que nos saltamos unas hojas del principio y mañana vamos a regresar por esas hojas, ¿vale? No sin antes recordarles que la disciplina es hacer lo que tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer y que la disciplina tarde o temprano supera la inteligencia. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Bien, muchachos.